José Miguel Pérez, un dirigente comunista. Pocas veces en la historia un pueblo tiene la oportunidad de contar con un dirigente a la altura del momento histórico en el que vive. El comunista palmero José Miguel Pérez es una de las excepciones. La historia de José Miguel Pérez es la historia de tantos canarios. Nacido en 1896, emigra a los 25 años a Cuba, donde ya vivían dos de sus hermanos, llegando a la isla caribeña en 1921. Será allí donde José Miguel Pérez se forje como dirigente político. Al poco de llegar a la patria de Martí, José Miguel Pérez entra en contacto con la agrupación socialista de La Habana. De la mano de Carlos Baliño, uno de los introductores del marxismo en Cuba, comienza a colaborar en la revista cubana Espartaco. Muy pronto, nuestro comunista palmero empieza a destacar como dirigente político y en 1922 apoya decididamente la ruptura de la agrupación socialista con la Segunda Internacional y su adhesión a la Tercera Internacional Comunista. Apenas un año después nace la Agrupación Comunista de La Habana, de la cual José Miguel Pérez será vicesecretario. Con esta situación, bajo los auspicios del PC de México y de su máximo dirigente, Enrique Flores Magón, se celebra en 1925 el primer congreso del PC de Cuba. José Miguel Pérez es elegido como su primer secretario general, aunque apenas 15 días después es detenido y deportado a España. El comunista palmero empezaba a ser peligroso para la clase dominante. Tras su vuelta a La Palma, comienza la segunda etapa de su vida, aquella que le llevará a convertirse en uno de los principales dirigentes del comunismo canario, lo que a la postre le costará la vida. Su experiencia cubana fue fundamental en su configuración como dirigente obrero en Canarias. Al poco, de regreso a La Palma, vuelve a la actividad política y en 1928 aglutina a un grupo de jóvenes a los que forman los principios generales del socialismo científico. Nace el Grupo Espartaco, al que pertenecerán los principales dirigentes del movimiento obrero palmero del periodo republicano. De la mano de José Miguel Pérez, el grupo crea en 1930 el semanario Espartaco, homónimo de La Cubana, y que se publicará hasta julio de 1936. Tanto por su continuidad, como sobre todo por su nivel teórico y firmeza política, el semanario Espartaco es la más importante de las publicaciones comunistas del archipiélago, y su influencia desborda muy pronto la isla de La Palma para extenderse sobre todas las Islas Canarias durante la Segunda República. Más importante aún, la revista Espartaco se convierte en un poderoso instrumento de organización obrera, primero sindical y luego político, y que contribuye decisivamente a la creación de la Federación de Trabajadores de La Palma. Aunque José Miguel Pérez y el Grupo Espartaco son los fundadores del Partido Socialista en La Palma, sus posiciones comunistas los llevan rápidamente al Partido Comunista, que se había creado a inicios de 1932 y que llega a La Palma en abril de 1933, momento en que se constituye la isla palmera el Comité Insular, el cual está encabezado por José Miguel Pérez. A pesar de que no pudo asistir al primer congreso del Partido Comunista Canario celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en 1933, su peso político se hacía notar. La burguesía isleña, tanto la autodeclarada republicana como la tradicional, comienza ya desde 1931 una campaña de hostigamiento y ataque hacia los comunistas palmeros y a José Miguel Pérez con particular saña. El dirigente palmero responde con un artículo publicado en Espartaco en abril de 1932, en el que analiza la razón de esos ataques al tiempo que expone sus principios políticos y personales. Dice así el comunista palmero: Yo que siempre me he considerado un hombre sin importancia, que siempre he puesto por encima de mi persona el valor de las ideas, la lucha entusiasta por un ideal de emancipación humana, la burguesía me ha convertido en el eje de todo lo malo que ha sucedido en esta isla, llegando incluso hasta amenazarme de muerte. Amenazadme si queréis, pero los trabajadores de La Palma saben que vuestras amenazas no son a mí, sino a ellos, a su organización, a su lucha de clase reivindicadora. Mi persona no es sino una parte de ellos, un grano de arena de esa organización. Destruid esa parte, ese grano de arena. ¿Y qué? ¿Habréis destruido acaso el proletariado, su organización, su entusiasmo revolucionario, su ideal de emancipación? Ilusos. Pero José Miguel Pérez no era solo un activista, era también un teórico de gran nivel político. Hay 5 grandes temáticas que constituyen el eje de su producción literaria: la crítica a la democracia burguesa, la crítica al reformismo, el ascenso del fascismo y el papel del Frente Popular, la defensa de la Unión Soviética y, por supuesto, el desarrollo del capitalismo en Canarias. En junio de 1931 publica un artículo que lleva por título República y Socialismo, en el que el dirigente palmero analiza la estructura de clases de la República Española y el papel que el republicanismo oficial está jugando en la lucha de clases. La conclusión de José Miguel Pérez es clara:
La clase obrera tiene que organizarse de forma independiente con respecto a la burguesía, incluso la republicana, por cuanto sus intereses de clases no son coincidentes. Para la burguesía es el punto de llegada, para la clase obrera es un paso más. En palabras del dirigente comunista: con la República para defenderla de conservadores y monárquicos, contra la República en lo que ésta tiene de representación y dominio de una sola clase. Para nosotros la República es una etapa de la revolución y no nos hace perder de vista el futuro que hay que construir. La crítica al reformismo es consustancial a la anterior y tampoco tarda en aparecer. José Miguel Pérez deja claro que lo que él entiende por socialismo o revolución no tiene nada que ver con los planteamientos del PSOE y que además son irreconciliables. Toda vez que el dirigente Palmero rechaza el reformismo y hace de la dictadura del proletariado un eje vertebrador de su programa político. El tema del fascismo también es una preocupación importante y temprana en la mente de José Miguel Pérez. Y junto a esa preocupación, la necesidad de encontrar la táctica adecuada para combatir el fascismo. En un primer momento, entiende el comunista Palmero que la respuesta al fascismo es la revolución socialista. Aunque a medida que se desarrolla la táctica del Frente Popular, José Miguel Pérez va a ir modificando sus posiciones iniciales. También es temprana su defensa de la URSS, no solo frente a la agresión exterior. El ejemplo de la Unión Soviética es también un medio de lucha política, un medio de acumular fuerzas revolucionarias. La existencia de la URSS tiene, en definitiva, para José Miguel Pérez, la doble importancia de representar la realidad viva del socialismo y de servir de modelo para la revolución española y mundial. Naturalmente, todas estas preocupaciones de José Miguel Pérez van de la mano del análisis del capitalismo en general y de su desarrollo en Canarias en particular. Eso sí, los estudios que hace el dirigente Palmero están siempre orientados al conjunto del movimiento obrero de todo el Estado, y no solo al canario. Esta amplitud de miras le impide caer en el localismo y a cambio le permite otear el desarrollo de la lucha de clases en el conjunto de todo el país. Tras el golpe de Estado de 1936 se produce en La Palma la conocida Semana Roja, de la que nos hemos ocupado ya en este espacio de Estrella Roja y en la que José Miguel Pérez juega un papel destacado. A mediados de agosto, conquistada la isla, el dirigente comunista es apresado. Se traslada a Tenerife, donde comparece con un consejo de guerra y es condenado a muerte. Sería fusilado en la madrugada del 4 de septiembre en el Barranco del Hierro, Santa Cruz de Tenerife. La altura de su nivel político y su capacidad organizativa convirtieron a José Miguel Pérez en un auténtico dirigente del movimiento obrero canario, y por ello mismo en el blanco de los ataques más viscerales por parte de la clase dominante palmera, ataques que no cesaron con su asesinato, sino que adquirieron una nueva forma. Al igual que ocurrió con otros dirigentes como Eduardo Suárez por la misma época, o Juan García Alcorredera, años después, a la oligarquía no le bastó con su eliminación física, recurrió a levantar un muro de silencio y de mentiras que aún hoy pervive. Y es que ejemplos como el de José Miguel Pérez son peligrosos para toda la burguesía porque están cargados de verdad. Y al igual que con aquellos otros dirigentes desde Estrella Roja, estamos empeñados en derribar ese muro.